Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En un vídeo anterior les mostré los fundamentos de la validación de datos en Excel y las distintas opciones que nos ofrece este recurso para garantizar la integridad y la consistencia de los datos que insertamos en nuestras hojas de cálculo. En aquel vídeo les expliqué cómo utilizar distintas reglas de validación de tipo numérico y también de tipo lista. Pero también les prometí dedicar un vídeo específico a la creación de reglas de validación personalizadas, tan sofisticadas o tan complejas como sea necesario para adaptar los requisitos de los datos a las necesidades del usuario. De eso nos ocuparemos en este tutorial. Aquí vamos a ver varios ejemplos de uso de las reglas de validación personalizadas que les pueden ser directamente aplicables. Pero lo interesante es que por encima de la utilidad práctica que tengan las soluciones que les voy a mostrar, comprenderán cómo utilizar este recurso para construir reglas con las especificidades que se requieran, porque la casuística de sus posibles necesidades es inacabable. Vamos con algunos de esos ejemplos. Como vamos a comprobar en este tutorial, el pilar sobre el que se asientan las reglas de validación personalizadas es la introducción de alguna fórmula en esta casilla. Es importante que aprecien que la fórmula que se calcule aquí debe permitir a Excel concluir si el valor que se pretende introducir es válido o no lo es, por lo que el resultado de esta fórmula siempre tendrá que ser un valor lógico, verdadero o falso, sí o no. Por ejemplo, por empezar con un caso sencillo, vamos a exigir que en estas celdas reservadas para precios se introduzcan exclusivamente valores numéricos. Los precios no pueden tener letras ni otros símbolos que no sean propios de los números. Observen que dejo la referencia a la celda como relativa. Al estar creando la regla de validación con todo el rango seleccionado, es necesario hacerlo así para que cada celda tenga la regla de validación referida a sí misma. Ahora solo podremos introducir valores numéricos en estas celdas. Si introducimos alguna letra o alguna mezcla de números y letras, el dato no será admitido. Siempre que introduzcamos números no habrá problema. Si por el contrario quisiésemos restringir la entrada a cadenas alfanuméricas, vetando la posibilidad de que en una celda o en un conjunto de celdas se puedan introducir valores numéricos, como en este campo de descripción, podríamos usar esta otra fórmula. Ahora no se pueden introducir solo números. Sí sería admisible la introducción de una cadena alfanumérica que contuviese letras y números, pero nunca exclusivamente números. Después volveremos otra vez sobre este ejemplo. Otra posible necesidad es la de restringir el uso de números en algún campo. Por ejemplo, en los nombres propios de personas no es admisible la inclusión de números, aunque sí puede serlo en los nombres de negocios. Vamos a crear una regla que impida nombres que contengan algún número. Esta fórmula nos permite separar uno a uno los distintos caracteres que integran la cadena que se introduzca en esta celda. Como la función extrae convierte sus resultados en texto, multiplicamos esta expresión por 1 para que los posibles números recuperen su carácter numérico. Y mediante una función esNúmero comprobamos si son números. Esta función devuelve valores verdadero y falso. Vamos a operar con ellos, así que multiplicamos también esta expresión por 1 para convertir los valores verdadero en unos y los valores falso en ceros.
Y ahora sumamos y comprobamos si el resultado es cero. Si el texto introducido contiene algún número, esa suma de valores verdadero de la función esNúmero sobre la descomposición en caracteres de la cadena original será positiva, y entonces no se podrá validar la introducción. Vamos a comprobar que no se pueden introducir nombres que contengan algún número. Sin embargo, cuando los nombres no contienen ningún número, no habrá ningún problema. Otra posibilidad que se nos puede presentar es la necesidad de restringir en ciertas casillas la introducción de números pares o de números impares. La regla de validación en estos casos es prácticamente idéntica. Como vemos, en esta columna se permite introducir números pares, pero no se puede introducir ningún número impar. Ni una cadena alfanumérica. En esta otra columna ocurre lo mismo, pero aquí únicamente cabe teclear cifras impares. Con las pares no podremos. Si su versión de Excel no les permite utilizar las funciones spar y esimpar, no se preocupen, pueden lograr el mismo resultado con la función residuo. Si queremos restringir en esta tercera columna la introducción de números de modo que solo sean admitidos aquellos que sean cuadrados perfectos, la regla sería esta. Estamos exigiendo que la raíz del número sea entera. El número 30 no es admisible porque la raíz cuadrada de 30 no es entera. Pero la de 16 sí, porque 16 es el cuadrado de 4. También es válido el 225 porque es el cuadrado de 15. Pero no el 600, cuya raíz no es entera. Otro caso que se nos puede presentar es el de evitar la introducción de espacios en algunas cadenas de texto, lo que suele ser frecuente al crear nombres de usuario para algunas aplicaciones informáticas o para las contraseñas o para nombres de archivos o por distintas razones. Para evitar que una cadena contenga espacios, se puede recurrir a una comparación de la cadena original con la que resultaría precisamente de eliminar los espacios. Si la cadena original no los tenía, la transformada será idéntica, porque no habrá nada que eliminar. Esta cadena de texto, que no tiene espacios, es admitida sin problema. Esta otra, que sí tiene un espacio, no es válida. En otros casos puede ser necesario obligar a que el usuario introduzca un texto usando exclusivamente letras mayúsculas o letras minúsculas. Para ello será necesario incorporar a nuestras reglas de validación las funciones de texto mayúsc o minúsc,
Pero deben tener en cuenta que la comparación del texto que se pretende introducir con el texto convenientemente convertido no puede hacerse por medio de una igualdad convencional, usando el signo igual, sino que será necesario recurrir a la comparación mediante la función igual. En este canal tienen un vídeo en el que les explico cómo hacer búsquedas sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas, en el que les explico el porqué de esta formulación. Como vemos, aquí no es posible escribir un texto en minúsculas. Y tampoco un texto que contenga alguna letra minúscula. Pero sí se admite un texto cuyas letras sean todas mayúsculas. Aquí, como era de esperar, ocurre al revés. En algún caso puede interesarnos restringir la introducción de fechas en función de la ubicación del día de la semana. Por ejemplo, podría interesarnos limitar en cierto rango la introducción de fechas a las que correspondan a días entre el lunes y el viernes, impidiendo los sábados y los domingos. O al revés, permitir los días correspondientes a algún fin de semana, pero no autorizar la mecanización de una fecha correspondiente a algún día entre semana. En esta celda podemos introducir esta fecha que corresponde a un lunes. También la siguiente que corresponde a un martes. Y también esta que corresponde a un viernes. Pero no podemos introducir ni esta, que sería un sábado, ni esta, que sería un domingo. Pero sí esta porque volvería a ser un lunes. En este otro rango no se puede introducir esta fecha porque es un viernes. Pero sí se puede introducir la siguiente, que es sábado. O esta otra, que es domingo. Lógicamente, el día siguiente, que será lunes, también estará vetado. Vamos con otro caso interesante. Imaginemos que en unas elecciones para un determinado cargo se han presentado varios candidatos. Entre ellos el señor Rubio, el señor Moreno, el señor Cano y el señor Calvo, y algunos más que no merece la pena detallar. Los vamos a agregar en esta línea. Como vemos, se han emitido 21.359 votos. Y en estas celdas azules vamos a indicar el resultado del recuento. Cuántos votos en blanco y nulos ha habido y cuántos votos ha recibido cada candidato. Es obvio que la suma de todas estas celdas azules no puede exceder el número total de votos emitidos. Vamos a impedir que se introduzcan cifras que superen en conjunto ese tope. La condición que debe verificar el recuento es que la suma de los votos computados para cada tipo, tanto los votos en blanco como los nulos y los votos a candidaturas, arrojen una suma inferior al total de votos emitidos. Esa agregación puede ser inferior, porque los votos a otras candidaturas no se especifican, pero no puede ser mayor.
Observen que las referencias a la celda de los votos totales y a las del desglose son absolutas. Imaginemos que ha habido 308 votos en blanco y 260 votos nulos, que el señor Rubio ha recibido 8.020 votos y el señor Moreno ha recibido 4.815. Ahora imaginemos que el señor Cano ha recibido 4.456, pero nos equivocamos al introducir la cifra. Es evidente que esa cifra no puede ser válida, porque ni siquiera se ha emitido ese número tan grande de votos. Pero el motivo de rechazo a ese dato no es que los votos que se presumen del señor Cano superen el total, sino que lo hace la cifra agregada de todos los votos. Vamos a comprobarlo. Si intentamos poner 4.237 votos para el señor Calvo, tampoco podremos. Y ahora la razón no es que alguna de las cifras superen los 21.000 y pico votos totales, sino que lo hace la agregación de todos ellos. La cifra de 2.437 votos, en cambio, sí sería válida. Vamos con otro ejemplo para practicar condiciones múltiples. Vamos a forzar que en estas dos celdas azules solo se puedan introducir cifras cuyo producto, cuya multiplicación, sea al menos 60. En principio, una regla de validación que nos podría parecer adecuada sería esta, usando la función producto, aunque sería equivalente a la operación aritmética directa sobre las dos celdas, con el operador asterisco. Observen que fijo como absolutas las referencias de fila de las celdas. Pero esta regla de validación nos va a impedir en condiciones normales introducir ningún número, ni siquiera aunque pretendamos hacerlo con 2 cuya multiplicación sea evidentemente mayor que 60, como por ejemplo 10 por 10. Y digo en condiciones normales porque lo habitual sería que intentásemos introducir un 10 en la primera celda y después otro en la segunda. Pero cuando lo intentemos con el primero, nuestra regla de validación lo multiplicará por el valor de la segunda celda, que está vacía, y entenderá que el producto es 0. 10 por 0. Y 10 por 0 no cumple con la regla de validación. O sea, no podremos introducir 10 por 10 en condiciones normales. La única forma posible de hacerlo sería introduciendo los dos dieces a la vez, y eso se puede hacer teniendo ambas celdas seleccionadas, escribiendo el 10 y pulsando Control y Enter para escribirlo en todas las celdas seleccionadas a la vez. Pero como podrán deducir, esto solo sería válido cuando quisiésemos introducir dos cifras iguales en ambas celdas. No sería posible en ningún caso verificar si el producto de 43 por 42, por ejemplo, es superior a 60. Así que nuestra regla de validación no parece adecuada. Es necesario que esa verificación se haga solo cuando estén rellenadas las dos casillas, no antes. Así que nuestra regla de validación no ha de tener una única condición, sino dos. Con esta doble condición se admitirá la introducción de cifras en dos casos. Cuando alguna celda esté vacía, es decir, cuando aún no se hayan rellenado ambas casillas, y en caso contrario, cuando las dos estén rellenadas, pero con cifras que den al menos 60 al multiplicarlas. Vamos a comprobarlo. Si ahora pretendo introducir aquí un 4,3, me será permitido, porque aún falta el otro factor. Si aquí introduzco un 15,2 también me será permitido, porque el producto de 4 y pico por 15 y pico es más de 60. Pero pueden comprobar que ahora no podría cambiar este 4,3 por 3,5, porque el producto resultante de multiplicar 3,5 por el otro multiplicando por 15,2 ya es inferior a 60. Así que si queremos cambiar las cifras y no podemos, la solución es borrar una y empezar por la otra. Pero esta formulación de la regla de validación aún no es suficiente, porque admite una trampa. Si se introduce un valor no numérico en una de las celdas, el dato será admitido y se permitirá luego introducir cualquier valor mayor o igual a 60 en la otra, porque la función producto ignora los valores no numéricos y lo sustituye por el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Este comportamiento no parece muy adecuado. Con esta nueva condición, que debe cumplirse a la vez que la condición alternativa anterior, exigimos que el dato que se introduzca en cada una de estas celdas sea numérico.
Observen que ahora la referencia de celda es relativa para las filas, para que cada celda se evalúe por sí misma. Ahora no es posible introducir en ninguna de estas celdas ningún valor que no sea un número. Lo que quiero que aprecien con este ejemplo es que las reglas de validación pueden construirse no solo con una condición, sino con varias, lo que no sería posible recurriendo a las opciones predefinidas que les expliqué en el vídeo sobre las reglas de validación básicas. Volvemos ahora al ejemplo del catálogo de productos para seguir con configuraciones más complejas. Para este campo código vamos a crear una regla un poco más sofisticada. Como vemos, los códigos empiezan siempre por una letra que es la inicial de la categoría del producto. C de carnes, F de faves, P de postres o Q de quesos. Vamos a impedir que un código empiece por otro carácter. Ahora no se podrá introducir nada que no empiece por alguna de estas cuatro letras. U2, por ejemplo, no vale. F16, sí. Pero como vemos, sí se puede introducir una cadena cualquiera siempre que empiece por una de las letras admisibles, aunque tenga menos caracteres de los habituales. Si queremos precisar más cuál es la estructura de la cadena, podemos crear una regla más precisa, que obligue a que el número de caracteres sea exactamente 5. Para ello basta con incorporar esta nueva regla mediante un operador i. Ahora solo se pueden introducir códigos que empiecen por una de las cuatro letras admisibles y que tengan 4 caracteres más. Este código no sirve porque no empieza por una de las 4 letras admisibles. Y este otro, que sí empieza por una letra de las admisibles, tampoco es válido porque no tiene el número de caracteres necesario. Este código sí es válido. Cumple las dos condiciones. Pero claro, con esta regla se podría introducir una cadena que solo tuviese letras. Y eso tampoco parece compatible con la estructura de los códigos, en los que parece que los 4 últimos caracteres deben ser numéricos. Incorporamos a la regla esta fórmula, en la que aislamos los 4 últimos caracteres del código que se pretende introducir y se comprueba si son un número al multiplicarlos por 1. Esta multiplicación es necesaria porque la función derecha devuelve la subcadena como si fuese un texto. Ahora, como los últimos 4 caracteres son letras, no números, este código no sería válido. Ahora ya podemos estar seguros de que nuestra regla de validación exige una letra para empezar, y no una letra cualquiera. 4 números para terminar y nada más. Como ya imaginarán, una regla de este tipo sería la adecuada para restringir la introducción de matrículas de vehículos, que suelen tener una estructura rígida de números y letras. Observen que en este ejemplo también estamos incorporando varias condiciones a las reglas de validación. Es importante que aprecien que esta multiplicidad de condiciones no puede garantizarse si no es recurriendo a estas reglas personalizadas, lo que nos da una idea muy nítida de la importancia y de la utilidad de este recurso. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya. Activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias.
También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.